siguiente oración que tenemos aquí es Malitia pervertere urbes potest. Vamos a proceder a analizarla. Primero vamos a buscar los verbos. Vemos que primero aquí tenemos, según vamos leyendo, Malitia pervertere, aquí tenemos un infinitivo. De nuevo, un momentito. Tenemos el infinitivo que es pervertere, urbes potest, y aquí tenemos un verbo en forma personal, que es el verbo poteo. Bien. Ahora, viendo el verbo principal, ¿cuál es el sujeto? Tenemos que buscar en tercera persona un sustantivo, malitia. Aquí lo tenemos, es un nominativo singular. Y como veis, es un sustantivo femenino y hace la función de sujeto. Y después tenemos pervertere, que es el complemento directo de potest. Recordad que los infinitivos tienen doble función, una como verbo y otra como sustantivo. En el infinitivo concertado, los infinitivos tienen una función dentro de la oración principal, con lo cual, en esta oración, la oración principal, la oración de la que depende, que en este caso es la oración principal, aquí depende del verbo potest. ¿Qué función hace pervertere con respecto a potest? Bien, atendiendo a su naturaleza como sustantivo, hace la función de complemento directo. Pero no deja de ser un verbo. Tiene una naturaleza verbal, así que como verbo que es, también necesita un complemento directo. En este caso tenemos urbes, que es un acusativo plural de urbs urbis. Urbs urbis. Con lo cual veis claramente que esta terminación es de acusativo plural, complemento directo de pervertere. Si os entra alguna duda de ¿y cómo sé que pervertere es el complemento directo de potest y no es urbes el complemento directo de potest? Bien, no tendría razón de ser. Primero porque el verbo os lo va a pedir. El verbo poder, yo puedo, siempre pide un infinitivo, pero de todos modos el infinitivo tiene dentro de una oración, o bien si es un infinitivo no concertado, pero si es un infinitivo concertado, depende, su función depende de su relación con el verbo. Si tenemos un verbo que ya tiene sujeto, malitia, un sustantivo que es el sujeto, y ya tiene otro sustantivo que es el complemento directo, ¿qué pinta aquí el infinitivo? ¿De quién depende el infinitivo? Pues no, tiene una función con respecto al verbo principal, potest, y él como verbo tiene a su vez un sustantivo que hace de complemento directo. La otra duda que podéis tener es ¿y por qué no es el sujeto urbes? Bien, os voy a dar varias razones. La primera razón de por qué urbes es el complemento directo y no el sujeto, porque este verbo es un verbo transitivo y necesita sí o sí un complemento directo. Así que ante la duda, si hay un solo sustantivo que esté en acusativo, es el complemento directo. Si hay un segundo sustantivo que esté en acusativo, entonces ya es el sujeto, pero entonces ya no será una oración de infinitivo concertado, será una oración de infinitivo no concertado. Os explicaré mejor en un vídeo la diferencia, no teóricamente, que hay un vídeo anterior donde lo explica, pero en papel, es decir, visto, en el papel es un decir, claro, visto comparando dos oraciones. En las oraciones de infinitivo no concertado, el infinitivo tiene un sujeto propio. Por eso va introducido por el nexo que cuando lo introducimos, porque tiene un sujeto propio. Mientras que el sujeto de las oraciones de infinitivo concertado es el mismo sujeto que la oración principal.
Porque aquí, ¿quién hace la acción de pervertir? La malicia. Es el mismo sujeto que la oración principal. Aquí la traducción sería la maldad, no la malicia, la maldad puede destruir ciudades. Y lo que estaba yo explicando aquí, que una de las razones es, primero, que es un verbo transitivo y lleva forzosamente un complemento directo. Y esto ya no me acuerdo que venía. Y segundo, pues que es una oración de infinitivo concertado. Y su sujeto es el mismo que el sujeto de la oración principal. Bien, vamos a pasar a otra oración. La siguiente oración es possumus esse beati debemus esse boni. Bien, primero vamos a localizar y marcar los verbos que hay dentro de esta oración. El primero ya es la primera palabra que aparece en la oración, que es possumus, verbo. Después tenemos el infinitivo esse, possumus esse beati, debemus, otro verbo, esse boni, otro infinitivo. Bien, como vemos, aquí el sujeto en ambas oraciones, possumus, es la primera persona de plural, es decir, nos. Possumus esse beati. De manera que ya tenemos un sujeto. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta un complemento directo. De manera que aquí, estamos en la primera parte, o vamos a hacerle las dos a la vez, tanto en uno como en otra. ¿Cuál sería el complemento directo? Pues el complemento directo sería el infinitivo, objeto directo, o complemento directo, el infinitivo de possumus. Y aquí sería el complemento directo de debemus. Recordad que estos infinitivos tienen una doble función, doble naturaleza, que es como verbo y como sustantivo. Los dos, este y este también. Como sustantivo ya vemos que cumple una función con respecto al verbo principal, que es de complemento directo. Pero también tiene la naturaleza verbal, y como verbo vemos que es del verbo sum, y es un verbo atributivo. Por lo tanto, aquí vemos que lleva un nominativo plural que hace la función de atributo. Y ese también hace la función de atributo. Perdón. ¿Cómo sería aquí la traducción? Sería podemos, nosotros podemos ser felices, debemos ser buenos. Para entender mejor esta sintaxis, vamos a aplicarla en español. Vemos que el sujeto es nosotros. Nosotros sería el verbo, nosotros podemos esto, estas cosas. Por lo tanto, esto sería el complemento directo. Y nosotros debemos, verbo, ser buenos, pues es lo mismo, el complemento directo. Pero el sujeto, ¿quiénes tienen que ser felices? Los mismos que los de la oración principal. Sigue refiriéndose al nosotros, no cambia de sujeto. No hay que ponerle un qué delante de la oración para poder traducirla. ¿De acuerdo? En eso se diferencia de las oraciones de infinitivo no concertado con las de infinitivo concertado. Vamos a hacer otra oración.
La siguiente oración es Caesar renum transire decreverat. Bien, primero vamos a marcar cuáles son los verbos. Primero vemos un infinitivo que es transire, lo marcamos aquí como infinitivo, y vemos como verbo decreverat o decreverat, como verbo principal. Bien, está en tercera persona de singular, por lo tanto tenemos que encontrar un sustantivo que sea nominativo singular. Y además aquí lo tenemos muy fácil porque es un nombre propio que es Caesar. De manera que aquí ya tenemos el sujeto. Ya tenemos el sujeto del verbo principal. Este verbo es transitivo, por lo tanto transire recordad que tiene doble función de verbo y de sustantivo. Como sustantivo es el objeto directo de decreverat. Y como verbo es un verbo transitivo que necesita un complemento directo. Y aquí lo tenemos en el acusativo singular, que es complemento directo o objeto directo de transire. De manera que voy a poner los dos igual. Transire, complemento directo de decreverat, y renum, complemento directo de transire. La traducción sería: sujeto César decreverat, había decidido transire, cruzar, complemento directo renum, el Rin. Caesar renum transire decreverat, César había decidido cruzar el Rin. Vamos a la siguiente oración. Ipsa ratio monet amicitias comparare. Esta es la siguiente oración. Bien, lo primero ya sabéis, identificar y marcar los verbos, tanto los verbos en forma personal como en forma no personal. Aquí tenemos primero como verbo monet, que sería el verbo principal, y como infinitivo comparare. De manera que primero vamos a identificar los componentes del verbo principal, es decir, primero el sujeto y después el complemento directo. El sujeto, aquí tenemos ratio rationis, como vemos ya está nominativo, es un sustantivo femenino, y va con ipsa, que también está en femenino, en nominativo femenino, de manera que ipsa ratio es el sujeto de monet. El verbo moneo es un verbo que es transitivo, le hace falta un complemento directo, de manera que tenemos aquí un infinitivo. Vamos a poner lo de siempre, que es la doble naturaleza de los infinitivos, como verbo y como sustantivo. Como sustantivo hace una función dentro de esta oración, que es la de complemento directo de monet. Pero a su vez, como verbo, es un verbo transitivo y por lo tanto le hace falta un sujeto, que aquí es el nominativo, no es nominativo, perdón, está en acusativo plural, que es amicitias, que es el complemento directo de comparare. De manera que la traducción quedaría del siguiente modo. La misma razón aconseja juntar amistades. Repetimos. Verbo principal, monet. Sujeto, ipsa ratio. Como verbo es transitivo, le hace falta un complemento directo, es el infinitivo, comparare. Comparare tiene doble naturaleza, naturaleza verbal y naturaleza sustantivo. Como sustantivo hace la función de un sustantivo que es complemento directo, y como verbo es transitivo y lleva a su vez un complemento directo que es amicitias. Pasemos a la siguiente oración.